Pues muy buenas a todos. Gracias por estar. Hoy os voy a presentar la herramienta Codeas, de que probablemente habéis escuchado, y si no, es nuestra herramienta interna para mejorar la productividad a nivel de desarrollo de software usando de LLMs, ¿vale? Así que voy a compartir pantalla para enseñaros varias cosas. Podéis ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, me imagino que sí. Gracias. Bueno, primero, eso es el repositorio de Codeas, ¿vale? Codeas es open source, entonces podéis encontrar este repositorio en Diverger Thinking/Codeas, ¿vale? Directamente en GitHub. Y ahí en el README tenéis un poco alguna información sobre la herramienta, un enlace a la demo que tenemos en Streamlit Cloud. Para instalarlo es a través de PyPy, entonces necesitáis tener Python instalado. Se usa OpenAI. Ahora vais a ver que he añadido Anthropic y Gemini y tengo todavía pendiente de actualizar ese README, pero entonces si queréis usar también no solamente los modelos de OpenAI, sino también los modelos de Anthropic y de Gemini, podéis, ¿vale? Y directamente para usarlo va por una línea de comando que se ejecuta directamente en un repositorio, bueno, donde queréis trabajar básicamente, y se abre la interfaz. Entonces es justo lo que vamos a hacer. Es muy sencillo. Aquí voy a trabajar con el repositorio Codeas mismo. Entonces ya tengo todo instalado, escribo Codeas y me va a abrir esa interfaz, ¿vale? Esa es la interfaz principal. Si habéis estado en el Malusera de hace 2 semanas, donde he enseñado un poco la herramienta, habéis visto que había 4 casos de uso, ¿vale? De documentación sobre despliegues, testing y refactoring. He añadido unas cositas más en las 2 últimas semanas que os quería enseñar porque creo que os va a ayudar mucho y de hecho voy a empezar con eso, que es sobre chat, prompts y usage, ¿vale? Esos son, podéis ver por la parte izquierda, son todas las páginas de la aplicación. Entonces, la parte de chat, bueno, es como un chat tipo chat GPT, pero que tiene como contexto siempre una base de código. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, como habéis podido ver, he ejecutado la herramienta Codeas directamente en el path de repositorio de Codeas. Entonces, ahí está el repositorio y tiene como contexto ahí incluido todos los ficheros que están dentro de ese repositorio, ¿vale? Ahí podéis ver también el número a la derecha, el número de tokens. Solamente va a incluir ficheros que contienen texto, es decir, que se pueden leer. Entonces, automáticamente nos incluye, pues, ese tipo de archivos que tienen, bueno, PYC para el de PyCache, Wheels, que es la extensión WHL. Todo esto, pues, son ficheros que no contienen texto, no contienen nada, o contienen binarios o cosas así, entonces no están incluidos. Podéis ver el número de ficheros y el número de tokens, ¿vale? Eso es importante porque al final, cuando estamos usando un LLM, tiene limitaciones de tokens y también el coste está basado en el número de tokens. Entonces, esa interfaz principal, y la vais a ver para los otros casos de uso, es bastante importante a la hora de reducir el contexto o de solamente añadir el contexto adecuado. Por ejemplo, aquí tengo unos ficheros que contienen el egg-info. Aquí, esos son ficheros que se generan automáticamente cuando está haciendo un pip install -e, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí, en esa interfaz, puedo decir todos los ficheros que dentro del path tienen este egg-info, ¿vale? Le voy a excluir, ¿vale? Lo mismo para los ficheros init, por ejemplo, pues también puedo quitar todos los ficheros que tienen ese init, porque no quiero que eso entre en el contexto. Entonces ya estoy quitando contexto. Si quiero también puedo solamente añadir ficheros que acaban con .py, etc. Entonces todo esto es una forma de poder trabajar y tener un contexto más pequeño, ¿vale? Este contexto es amplio, tiene 40.000 tokens porque lo que se hace es leer todos los ficheros, todo el contenido de todos los ficheros y concatenarlo. Entonces, en un repositorio entero, esto de hecho es un repositorio muy pequeño porque tiene 50 ficheros, pero hay repositorios que van a tener millones y millones de tokens, ¿vale? Entonces, una forma también de reducir ese contexto que vais a ver que son los 2 puntos que tenéis aquí es el tipo de contenido, que sería, no tengo que usar necesariamente el contenido entero, sino también puedo
como usar unas descripciones de los ficheros o unos detalles sobre el contenido del fichero. Y también no tengo que usar todos los ficheros, también puedo usar ficheros de código, solamente los de testing, solamente los de configuración, de despliegue, etcétera, ¿vale? La pregunta es, ¿de dónde viene esa información, ¿vale? Pues al principio hay que generarla, es decir, si yo voy y quiero usar las descripciones, ahí vais a ver en la herramienta que os dice, venga, no hay lo que se llama metadata, ¿vale? Que son al final esas descripciones para todos estos ficheros. Esos son los 40 ficheros que hay en el repositorio. Entonces, primero tengo que generarlo, ¿vale? Si tenéis muchos ficheros que generar, ahí hay una estimación de coste. Eso es, al final no cuesta tanto porque estamos usando el GPT-4 Mini para esta generación de metadatos. Pero si tenéis miles y miles de ficheros, igual puede que el coste sea más alto. Entonces, eso primero hacer una estimación para saberlo y luego vamos a generar esos metadatos, ¿vale? Ahora voy a entrar un poco más en detalle en explicar lo que se está haciendo. Ahí tengo el repositorio abierto. El tema de metadatos, al final, lo que hacemos es por cada fichero vamos a usar un LLM y le vamos a pedir de extraer información sobre cada fichero. Entonces, por ejemplo, primero vamos a pedir el fichero de qué trata. Si es un fichero de código, si es relacionado con una base de datos, con una interfaz de usuario, con una API, con configuración, etc. Otra cosa que vamos a hacer es para todos los ficheros que son de código, vamos a extraer unos detalles de lo que contienen este código. Para los que son de testing, unos detalles sobre los tests. Y para todo lo demás, solamente una descripción de lo que hace el fichero. Entonces, el output final de esa generación es esto. El file usage, por cada fichero vamos a saber de qué trata este fichero y también vamos a tener pues, información sobre las funcionalidades, las relaciones entre ficheros, cuáles son los imports externos, internos y cada vez una descripción, ¿vale? Y eso al final es lo que permite en la herramienta, si no queremos trabajar con un contexto muy, muy amplio, podéis ver que ahora, ya que se han generado los metadatos, solamente se tienen que generar una vez, ¿vale? Una vez que está generado, se guardan en el mismo repositorio donde estáis trabajando, en una carpeta .codeas, se guardan en un fichero JSON, ¿vale? Que se llama metadata.json. Y ahí vais a poder ver que esas descripciones, pues, de todos estos ficheros son solamente 1700 tokens, ¿vale? Que el contenido entero eran 40.000. ¿Cómo está ahora? Pues, en vez de tener un contexto muy amplio que contiene todo, ahora por cada fichero vamos a tener solamente unas descripciones de lo que hacen esos ficheros, ¿vale? Eso no siempre nos ayuda, pero para temas de documentación, de explicación, puede venir muy bien solamente usar este contexto más conciso. Entonces, dejando un poco claro, y también no solamente las descripciones, si quiero puedo usar también solo los ficheros de código y aquí, por ejemplo, pues solo los detalles. Entonces ahí lo que va a añadir es por cada fichero de código, pues me va a añadir todos los detalles de la descripción, los imports, las relaciones, etc. ¿Para qué se necesita usar pues ese tipo de contexto? El caso de uso principal que tenemos es el de documentación que vamos a ver, ¿vale? Por ahora voy a enseñar un poco el chat de cómo va. En el caso de que voy a usar, por ejemplo, las descripciones de todos los ficheros y aquí tenemos pues la interfaz para directamente usar los LLMs. Entonces, usando ese contexto, voy a tener varias opciones. Puedo elegir entre diferentes modelos, GPT-O, pero también puedo hacer una comparación con Claude 3.5 o un Gemini 1.5 Pro. Y puedo escribir, por ejemplo, explain this code base in one sentence. ¿Vale? Y eso cuando lo ejecuto al final, porque estoy eligiendo varios modelos, pues por cada uno me lo va a ejecutar y puedo hacer una pequeña comparación de cada modelo, pues lo que me explican, ¿vale? Codebases for Codes, Python application using Streamlit, bla, bla, bla. Claude 3.5 me explica un poco más y Gemini 1.5 Pro pues va directamente al punto, ¿vale? Eso es interesante a la hora de probar diferentes prompts, pero también se puede usar unos prompts más complejos para ver un poco cómo funcionan. Por ejemplo, ahí en el Clear History podemos volver a donde estamos antes y se pueden usar directamente unos templates, ¿vale? Los templates, por ejemplo, son prompts que ya he pregenerado. Por ejemplo, aquí tengo un prompt del Document Project Overview, ¿vale?
que es como un prompt que le dice, vale, as an AI assistant specialized in software development, create a concise project overview, bla, 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 y me pone un poco lo que necesita. Entonces, aquí me viene bien como hacer una documentación solamente del project overview usando solamente las descripciones, porque para hacer un overview tampoco necesito entrar en detalles. Entonces, si ejecuto esto, pues vamos a ver qué nos va a generar por cada modelo una documentación pues, sobre el project overview, ¿vale? Aquí, bueno, va a tardar un poco más en realidad, porque estoy usando los tres. Podéis ver un poco, pues, diferente, como aparece de forma diferente. Eso es el problema con Streamlit, que no es una aplicación. Streamlit es lo que uso para el frontal aquí. Bueno, este frontal no es un frontal tan profesional como lo que soléis trabajar con React, etcétera. Pero entonces puede ser que aparece a veces así y a veces así, pero al final el output se puede extraer de toda forma. Y bueno, se puede hacer una comparación usando este template, diferentes templates o diferentes prompts de cómo funciona. Porque eso es interesante, porque al final esos templates o esos prompts les podemos generar. Entonces, tengo aquí una sección que contiene los prompts que ya se han guardado. Por ejemplo, aquí tengo, vais a ver el por qué, pero tengo varios prompts sobre cómo generar una documentación sobre el overview del proyecto. Y esto lo he pregenerado con lo que llamo el prompt generator, ¿vale? Esto al final le puedo definir por diferentes casos de uso que tengo, por ejemplo, el de testing. Vamos a generar un prompt para escribir unos tests y como instrucciones general voy a decir write some unit tests for the given code base. ¿Vale? Aquí tengo diferentes generators. Vais a ver que al final lo que se está haciendo es se está usando Claude 3.5 Sonnets para generar, para decirle, en vez de hacernos el trabajo, va a generar unos prompts que se pueden usar por otro LM, que son mucho más detallados y estructurados. Entonces, si yo no sé cómo generar, cómo escribir un buen prompt, ¿vale? Lo que va a hacer es aquí los generators, hay un estándar que me genera un prompt más o menos estándar, estructurado, con detalles, pero estándar, un prompt más avanzado y uno que usa Chain of Thought. ¿Cómo funciona por atrás? Aquí lo que tengo al final son lo que llamo meta prompt, que es un prompt para generar un prompt. Y el básico es un prompt donde le digo, pues genérame un prompt, sigue unas guidelines y escribe solamente el prompt. Voy a tener uno que es más avanzado, donde le estoy pasando más información y quiero que me use una estructura específica y quiero que me añade unas guidelines sobre cómo hacer las cosas. Y uno que es más de Chain of Thought, que ahí entra mucho, mucho más en detalles. En realidad, ese prompt no lo he generado yo desde cero, sino he cogido un meta prompt de Anthropic que ellos han desarrollado para generar prompts y le he ajustado para Codeas, ¿vale? Y eso es un prompt muy, muy, muy largo que suele generar prompts bastante avanzados. Es decir, por ejemplo, para generar unos unit tests, eso es el prompt que va a usar, que me va a definir el estándar, que es as an AI assistant with expertise in software development, you will analyze provided context and write some tests. Y me pone unas guidelines, ¿vale? Primero hace un review del codebase, segundo, identifica los componentes, tercero, asegúrate de bla, 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 bla. ¿Vale? Unos puntitos, perfecto. El más avanzado, ahí se puede ver que entra más en detalles, tiene más estructura y también va a añadir unos output format y unos coverage reports. Ahí parece que hay un overloaded message. Eso suele ser cuando hay un problema con Anthropic en realidad. Entonces, bueno, nos suele pasar mucho. Tenemos unas dependencias del límite de tokens que se puede enviar en Anthropic. Entonces, bueno, eso no suele pasar mucho, pero claro, acabo de pasar porque está haciendo una demo. Así que por ahora voy a generar solamente un prompt otra vez para enseñaros la funcionalidad. Right, test, porque ahora, right, test of the given code base. Vale. Entonces voy a volver a generar simplemente uno de los prompts porque debería estar. Bueno, lástima que solamente tengo Anthropic añadido aquí.
Bueno, simplemente cuando se genera ese prompt, al final lo que se puede hacer es se puede guardar el prompt que se necesita y una vez que se ha guardado ese prompt, puedo hacer, bueno, lo tengo aquí con el nombre, puedo modificarlo si quiero, es decir, puedo decirle make this prompt more concise, por ejemplo, ¿vale? Y eso luego lo puedo ejecutar, esa modificación del prompt, puedo guardar esa información y los prompts que tengo, pues puedo tener diferentes prompts, diferentes versiones para la misma cosa, como lo vimos ahora mismo, y les puedo directamente usar aquí como templates para poder hacer la ejecución, ¿vale? ¿Por qué todo esto? Pues al final la idea aquí es de poder generar unos prompts muy buenos que os ayuda a vosotros. ¿Por qué? Porque aquí cuando vamos a tener, aquí son funcionalidades un poco más avanzadas, que son al final cadenas de prompt, como en el caso de documentación. Debajo de esto ya tengo los contextos y los prompts que voy a usar. Por ejemplo, en el de documentación, lo que al final generar esa documentación para todo este repositorio hay detrás de esa funcionalidad son varios prompts, como el que vimos antes, que es, por ejemplo, Generate a Comprehensive Project Overview Documentation Section, y que le pone todas las secciones que quiero añadir, con como contexto, pues, usar solamente las descripciones de los ficheros. Eso porque es suficiente para documentar el Project Overview. Mientras para documentar el Setup and Development, lo que voy a usar como contexto son los ficheros de configuración, pero voy a usar todo, porque el contexto es importante, no solamente puedo usar las descripciones aquí. Entonces, entra mucho más contexto aquí, pero solamente de los ficheros de configuración. Y entonces aquí pues le voy a decir, usando ese contexto, create a detailed setup and development documentation. Para el tema de arquitectura, pues voy a usar los detalles de los ficheros de código. Entonces aquí pues con las relaciones entre ficheros, las funcionalidades que contiene cada fichero, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un flujo que ya he predefinido, ¿vale? Y que podéis ejecutar y al final podéis generar directamente la documentación. Aquí he guardado directamente los resultados, ¿vale? Porque si no tarda bastante tiempo. Entonces, para esa demo, ejecutarlo enfrente de vosotros va a tardar unos 3, 4, 5 minutos y os vais a aburrir. Entonces, eso es el output final. Por cada sección es usando el contexto y el prompt que os acabo de enseñar, me va generando pues cada sección por separado. Project Overview, Setup and Development, arquitectura, etcétera, etcétera. Hay algunas secciones, por ejemplo el de DB, donde no va a hacer la generación porque no hay ninguna base de datos en lo que estoy haciendo. Tampoco hay temas de seguridad. Entonces, no encuentra ningún contexto, pues no me va generando la sección. También aquí se puede usar directamente esto para solamente generar las secciones que hacen falta, ¿vale? La idea es que probáis esa funcionalidad para generar la documentación y creo que esa funcionalidad funciona bastante bien. De hecho, he generado varias veces documentación muy completas para algunos proyectos internos. Pero lo que pasa es que muchas veces la documentación tiene que ser más específica para pues, el cliente o para como a vosotros os gusta hacer la documentación. Entonces ahí es un poco donde entra el tema de chat y de generar vuestros propios prompts, ¿vale? Porque ahí es cuando vais a poder customizar un poco los prompts que queréis usar y luego juntos podemos desarrollar ese tipo de funcionalidades de vamos a decir, de cadenas de prompts o hasta usar agentes como frameworks de agentes como React para poder crear algo que os conviene más. Porque aún esto cubre muchas cosas y es bastante amplio, sigue siendo un poco estático y no tan flexible como creo que mucha gente lo necesitaría. Ahí es lo mismo para el tema de despliegue. Podéis también ver el contexto que estamos usando y eso es simplemente enseñaros un poco las capacidades de trabajar así. Entonces, como mensajes, voy a seguir usando las descripciones de todos los ficheros del repositorio y aquí dentro voy a tener un prompt, por ejemplo, que lo que me va a definir es un análisis de los requisitos
de los despliegues que se pueden hacer con esa base de código. Entonces es un prompt bastante largo. Como lo decía antes, ese prompt se puede ajustar para vuestras necesidades, pero lo que permite es pues, generar un output que nos hace ese análisis de requisitos según lo que contiene el repositorio a alto nivel y luego pues diferentes opciones de despliegue. Opción 1 usando Elastic Beanstalk, opción 2 para usando SS, etcétera, etcétera. Aquí el prompt define que tiene que ser AWS, por eso son solamente cosas de AWS, pero luego también usando ese como input, pues puedo generar un código Terraform. Otra vez, detrás de esto, al final de este código, me va a generar todo este código Terraform, ¿vale? Ese es un caso de demo, no vamos a entrar en detalle en el output, pero es simplemente un tema de qué contexto le estoy dando con qué prompt, ¿vale? Y lo mismo para testing. Testing y refactoring son dos funcionalidades que son un poco más complejas en definir, porque es verdad que hay diferentes formas de crear tests y los tests al final tienes que estar usando el código entero, no puedes estar usando metadatos, es decir, no puedes estar usando descripciones o solamente las relaciones entre ficheros, pero haciéndolo paso a paso, lo que puedes hacer es definir unos flujos más interesantes. Por ejemplo, el flujo que he definido en ese caso de uso es, le voy a dar todos los ficheros que están en la carpeta core de Codeas y lo que primero voy a definir es una estrategia de testing. Es decir, según lo que le voy a dar aquí sí como primer paso son los metadatos de cada fichero de código y todas las relaciones que tienen entre ellos. Entonces me permite tener un contexto más amplio para definir, pues, según las dependencias entre ficheros, en qué ficheros debería definir como generar unos unit tests, en qué ficheros debería generar unos test de integración y en qué ficheros debería generar unos test de funcionalidad. Y usando esto como primer paso, aún no parece ser un output de un LLM. Eso es el output de un LLM, simplemente le he parseado, ¿vale? Usando, hay una funcionalidad en OpenAI que se llama Structured Outputs, que me genera unos outputs que son estructurados en JSON y lo voy enseñando en una tabla. Pero en realidad todo lo que contiene esa tabla ha sido generado por un NLM. También las guidelines por cada grupo de ficheros que se va a usar para generar esos tests. Y una vez que tengo esos, bueno, esa test suite, para decirlo así, o estrategia de testing generada, la puedo usar para generar los tests, ¿vale? Y los tests al final, por cada grupo que hemos definido aquí arriba, pues estoy usando un LM para generarme el test. Entonces podéis ver, pues, por los tests para el fichero de metadatos, para el fichero de repo y unas explicaciones sobre el test. Lo mismo para esto. Y aquí puedo directamente escribir esos tests en la base de código. Entonces, aquí mismo, la base que os estaba enseñando, pues aquí mismo acabo de añadir los tests. Aquí no voy añadiendo las explicaciones, solamente los tests. Vais a ver que probablemente os va a generar los tests un poco como le da la gana. Es decir, no es necesariamente como lo queréis. Por ejemplo, ha decidido aquí de usar PyTest y yo no lo tengo instalado aquí mismo, entonces igual no quería PyTest, pero ese es simplemente el tema de cambiar los prompts para ajustarles para vuestros gustos. Y ahí otra vez puede entrar el tema del chat. Entonces, aquí es el caso de uso de testing y finalmente el último, que es el caso de uso de refactoring. Voy a usar el mismo contexto, que son todos los ficheros que están dentro de la carpeta core, que son los 8 ficheros. Y otra vez voy a primero definir un poco unos grupos de ficheros según las dependencias. Entonces, por ejemplo, pues tengo unos grupos que hacen el management de los metadatos, que es el fichero de metadata repo y states, y entonces esto pues van juntos porque suelen trabajar juntos. Entonces, según sus dependencias. Entonces, el refactoring que voy a hacer o que voy a pedir que me haga un LLM se va a hacer según ese grupo de ficheros. Lo mismo con Language Model Interaction. Tengo varios ficheros, que es el de LLM, agente y clients, que son los ficheros que interactúan juntos para todo lo que es la generación con los LLMs. Y lo mismo con Text and User Track. Entonces, usando un paso anterior, puedo definir un poco para hacer refactorización de ficheros, de un grupo de muchos ficheros a la vez, que tiene más sentido usar como grupos. Entonces, una vez que he definido esto,
puedo generar los cambios, que son por cada fichero, pues me va a decir, eso podría ser un cambio. Aquí, en vez de hacerlo, bueno, consolidate the repeated logic explanation, improve error handling, simplify parsing logic. Es muy genérico porque es lo que suele generar un LLM cuando le pides de hacerte refactoring, que sería pues añadir error handling, de duplicar código, pero se puede generar unos prompts también para hacer el tipo de refactoring que vosotros soléis hacer siempre, ¿vale? Y eso me lo va a hacer por cada fichero. Entonces, una vez que me ha definido unos cambios que quiere hacer, también hay la funcionalidad de aplicar esos cambios, ¿vale? No lo voy a hacer ahora mismo porque no quiero que me sobreescriba los ficheros que tengo aquí mismo, pero lo que va a pasar cuando aplicáis los changes es que va a usar un LLM para generar unos diffs, que es como unos cambios de lo que tiene que quitar, un poco los diffs que veis en Visual Studio Code. Cuando hago una modificación aquí, y que podéis ver un poco, bueno, ahora ha añadido un fichero entero. Entonces, bueno, eso sería un div, bueno, no sé muy bien el nivel de div. Pero si hago unos cambios, pues al final, no sé, añadiendo lo que sea, si me añade, pues eso sería la generación de un LLM que va a generar ese tipo de div y luego se van a aplicar en la base de código, ¿vale? Lo que quiere decir que los modelos van a modificar directamente el código. Esa funcionalidad, solamente tener cuidado con esto, que tenéis ya los cambios que habéis hecho guardado en Git, ¿vale? Porque si no, es que os va a sobreescribir directamente los ficheros y eso, pues puede que si no lo tenéis guardado que lo haga mal primero, que no genera bien las cosas, igual va haciendo tonterías y encima os va generando, bueno, sobreescribiendo ficheros que tal vez no habéis guardado. Entonces, tened un poco de cuidado con esto y segunda cosa, usar un LLM para generar una base de código o para, bueno, para generar cambios a una base de código es bastante difícil todavía. Entonces, no suele funcionar perfectamente. Y eso es una funcionalidad que me gustaría mejorar mucho a largo plazo, pero necesito vuestras ayudas para primero definir unos flujos, por ejemplo, de refactoring o de generación de testing que os ayuda de verdad con vuestros propios prompts y métodos, y luego mirar un poco cómo mejorar esa funcionalidad. Pero bueno, aquí dejo un poco, creo que sí, eso es el último caso de uso que os quería enseñar. Em, Veo que he ido un poco más rápido de lo que pensaba, entonces está perfecto. Tenéis un poco de tiempo para preguntar lo que sea. Y había una cosita más también que ahora me estoy dando cuenta sobre los costes y el uso de la herramienta. Voy a compartir otra vez la pantalla. Ta, ta, ta. Claro, que es esto aquí. Podéis ver aquí, he añadido una página sobre el uso de la herramienta donde vais a poder ver la funcionalidad de chat, cuántas conversaciones habéis hecho, cuántos requests, cuáles son los costes, el coste por día, qué modelos habéis usado y cuántos prompts habéis generado, cuál es el coste de esa generación de prompts y por cada caso de uso pues cuántas veces habéis probado el caso de uso de refactoring, de testing, de despliegue y de documentación, ¿vale? Aquí tengo unos ceros porque he usado, bueno, porque he borrado el fichero que contiene este caso de uso antes de la presentación. Eso lo que os quería enseñar es, porque es importante para mí, no es importante que, bueno, está como mejor no gastar dinero por nada, pero eso no es tema de mirar cuánto de dinero habéis gastado, sino simplemente cuáles son las funcionalidades que os sirve, que os gusta, qué tipo de prompts estáis generando, etcétera, ¿vale? Esto ahora mismo está organizado todo en local. En realidad, aquí a ver, ¿dónde lo tengo? Finder. Vale. Aquí en el Home Path, ¿vale? En vuestros paths de usuario, vais a ver que cuando estáis usando la herramienta hay una carpeta que se llama Codeas, donde estoy guardando los prompts que vais generando y
los usos, ¿vale? Aquí es simplemente un fichero JSON que contiene para el chat el tema de conversación, qué modelo estáis usando, cuál es el prompt y los costes, ¿vale? No estoy guardando nada sobre el código que estáis usando ni nada de esto. Lo único, eso sería en algunas semanas, para los que lo estáis usando, os voy a pedir que me pasáis directamente ese fichero para luego poder hacer un análisis un poco de lo que se está usando con la herramienta, para ver un poco cuáles son los próximos pasos, qué sirve, qué no sirve, qué funciona y qué no funciona, ¿vale? Entonces, eso también quería avisar porque es algo que, bueno, de una forma podéis ver vosotros cómo lo estáis usando, pero sobre todo a mí me interesa saber en algunas semanas cómo se ha usado para las próximas versiones, para saber un poco lo que es más interesante desarrollar a futuro. Entonces, aquí era el último punto que os quería enseñar. Y ahí lo dejo para el Q&A ahora.